pusimos una contraseña y pues idealmente es para que solo ustedes la tengan, no compartan el link, cada uno tiene su link y su contraseña, pues es la misma para todos, pero pues a cada uno se le proporcionó. Bien, entonces con eso pues vamos a evitar también que haya algún tipo de intrusiones en la clase. ¿Cierto? Pues igual Zoom ha venido haciendo actualizaciones, ustedes pueden hacerlas igual y realmente pues ya pues los problemas son más de gente que se mete a las reuniones sin autorización y ese tipo de cosas que aquí esperamos pues que no suceda porque, como les digo, manejamos un nivel adicional que es con una contraseña y con la obligación de haberse registrado al menos una vez. Entonces, en principio, solo podrían ingresar a aquellas personas que tengan la aplicación instalada, que se hayan registrado y que hagan parte pues del curso. Esta herramienta nos permite estar a todos a la vez. Ustedes pues ahí tal vez no lo puedan ver, pero al final de la sesión de ayer tuvimos más de 300 inscritos. Tenemos de hecho más de 400 inscritos, casi 500. Y pues esta es la herramienta con la que cuenta la universidad que da esa capacidad para dar la sesión en vivo a grupos pues de más de 500 personas. Entonces esta es la única aplicación que vamos a utilizar. Para todos los que pues vean esto ya cuando vean la grabación, siempre se va a realizar la grabación de las clases para aquellas personas que por cualquier razón no puedan asistir a la sesión sincrónica, puedan ver la sesión con posterioridad y pues de esa manera pues no se vayan a atrasar y puedan continuar con nosotros. Entonces, eso en el tema de la plataforma, ¿cierto? Listo, entonces vamos a iniciar hoy. La sesión de hoy incluye también un pedazo de solución perdón, de explicación nuevamente de la logística, porque probablemente haya personas aquí que no participaron de la sesión informativa y adicionalmente, pues ya tengo como un poco más de información para brindarles sobre la plataforma que vamos a utilizar en la universidad, que va a ser como el otro medio de contacto y va a ser el medio para que ustedes entreguen sus tareas y sus ejercicios cuando se vayan a realizar. Listo, entonces permítanme un momento, voy aquí a los profesores asistentes, un segundo, ya los asigno como coanfitriones para que puedan participar. Listo, entonces antes de continuar también quería mencionarles una cosa. Si ustedes ven, a diferencia de las reuniones normales de Zoom, en esta contamos con un botón que se llama preguntas y respuestas o Q&A y la idea es que a lo largo de la sesión, si tienen algunas dudas, pues se escriban ahí, ¿cierto? Y de esa manera los profesores asistentes y en los momentos que pueda yo también les podremos ir respondiendo o en su defecto si la respuesta se va a dar al final o se va a dar durante el curso o si la pregunta se hizo y es algo de lo que se va a tratar un poco más adelante, pues se dará esa especificación ahí. Entonces sería como una buena idea para que unifiquemos ahí las preguntas. Ustedes pueden ver en este momento voy a habilitar para que todos puedan ver las preguntas de todos y así si tienen una pregunta que ya se hizo, pues no tengan que, digamos, volverla a hacer, sino que puedan simplemente votar o comentar ahí si es algo muy similar, ¿listo? O si alguien tiene la respuesta ya y está completamente seguro de lo que le va a responder, puede inclusive comentar y responder, digamos, a sus compañeros. Listo. Entonces, ya, bueno, ya al finalizar, pues o ya durante la reunión seguiremos respondiendo las preguntas. Voy a responder aquí estas tres que hay hasta ahora. No, Python se puede descargar en cualquier sistema operativo, digamos, cross-plataforma, o sea, se puede instalar en Windows o en Mac o en Linux y pues en principio en cualquier otro sistema operativo.
pero pues creo que esos son como los tres que uno pensaría que son los más usados. Y también se puede usar en la nube, que es como la alternativa que estamos tratando de evitar al máximo, pues para que cada uno tenga como su propia instalación, pero en caso de que sea necesario, se les dará las instrucciones para que tengan la manera de ejecutarlo en línea. Bien, entonces, sí hemos visto varios correos sobre la instalación de Anaconda. Esos correos, pues algunos los hemos podido responder, pero es que ha habido pues bastante movimiento y entonces los demás, igual al finalizar la sesión, la sesión está programada para que dure aproximadamente hasta las 7 y en ese instante pues haremos o nos quedaremos pues los que hayamos tenido problemas con la instalación para solucionar sus dudas, ¿cierto? La mayoría, digamos, no ha presentado inconvenientes, pero entonces esos pequeños casos pues los solucionaremos al final para que puedan realizar el primer ejercicio de esta semana y la tarea que va a quedar, que es pues muy sencilla y ya les hablaré de eso al final de la clase. Bien, eso sería. Y la última pregunta que habían hacer es, Jupyter es la interfaz gráfica para usar Python 3. Pues es correcto, es una de las formas de utilizar Python 3. En este caso, pues todos vamos a utilizar Python 3, que es la versión como más reciente pues de Python. Y es una que es muy amigable porque presenta, digamos, como una especie de interfaz gráfica y no la consola directamente. Entonces sí, vamos a utilizar Jupyter Notebooks. Además es muy, muy útil como para hacer anotaciones y comentarios y todo eso. Google Colab no lo tenemos pensado, entonces tal vez luego miremos al respecto qué podríamos hacer por ahí o si definitivamente no, pero en principio solo vamos a utilizar este canal para las clases sincrónicas y la plataforma de la universidad externado para las sesiones pues, adicionales y para la entrega de trabajos y todo, es una aula virtual y ustedes van a tener el acceso todavía. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a iniciar ahora. Las sesiones van a ser los jueves a partir de las 6 de la tarde y así, igual que hoy, vamos a arrancar a las 6:10 para las personas que se desocupen a las 6 y pues tengan 10 minutos como para, no sé, hacer lo que quieran, tomar algo, darse como un descanso e iniciar. Bien, entiendo también hay muchas personas que no han podido ingresar en este momento porque no alcanzaron a registrarse a tiempo o porque vieron la información tarde o porque por cualquier otra razón o el correo les quedó mal y entonces al enviarles el correo pues no les llegó, etcétera. Entonces con esas personas pues después, al finalizar la clase pues o sea, esta noche enviaremos la información respectiva para hacer la inscripción en el curso, la inscripción extra pues en extemporánea. Bien, eso, entonces, pero por ahora pues ya la gente que no haya podido ingresar a este momento pues ya no podemos detenernos a ayudarles porque son bastantes, entonces vamos a comenzar ahora mismo. Sobre la posibilidad de cambiar el horario, en principio no va a quedar aquí, de igual manera se va a poder grabar y lo van a poder ver con posterioridad, entonces para las personas que no les sirva el horario siempre o que no puedan asistir algunas veces, pues van a poderlo hacer de manera asincrónica. La desventaja de eso es simplemente que pues no van a tener la posibilidad de interactuar en tiempo real ni de hacer las preguntas en el momento en el que surjan, ¿cierto? Pero adicional a eso no hay ningún problema porque hay un foro en el cual van a poder hacer básicamente las dudas que pues resolver sus dudas, plantearlas a todos los demás y a nosotros como los profesores del curso. Entonces, en principio queda para este jueves. Y también pensando en que las tareas, digamos, se asignan el jueves, el lunes y martes son las tutorías con grupos más reducidos. Y pues la idea entonces es que tengan al menos viernes, sábado y domingo como para haber realizado la actividad o haber, digamos, leído el capítulo respectivo y pues las dudas que hayan surgido se puedan solucionar lunes y martes para que el máximo el jueves hayan presentado sus actividades y pueda, digamos, tener como ese desarrollo semanal. Entonces también por eso estaba pensado que fuera el jueves.
Bien, entonces creo que por ahora ya no vamos a responder más preguntas, ya lo haremos al final en la sesión de preguntas, de acuerdo a lo que vaya surgiendo y si quedan dudas después de que les presente la información del día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Entonces, la temática de hoy es ¿por qué programar? Bien, ¿por qué programar? Y qué puede aportarme aprender a programar, que creería que muchos de ustedes pues ya tienen alguna idea y por eso decidieron tomar este curso. Entonces, simplemente es hablar un poco sobre eso más adelante. Vamos a explicar un poco sobre los componentes de qué es un computador, cómo funciona, qué es un lenguaje de programación, cómo funciona Python. Ya hacia el final pues vamos a hablar de eso, de cómo funciona Python y explicaremos un poquito de la arquitectura del lenguaje Python y la estructura, digamos, de la programación en Python, para hacia el final de la clase hacer todos nuestro primer programa en Python. Entonces, los objetivos de la sesión son los siguientes. Primero, entender los aspectos generales de cómo funciona un computador, comprender el concepto de algoritmo, tener claro por qué programar puede ser útil para todos, familiarizarse con algunos aspectos de la programación y finalmente escribir el primer programa en Python. Entonces, al finalizar la clase, de los que están acá van a poder hacer su primer programa de Python. Entonces, pues eso es como el objetivo de la sesión de hoy y entender de qué, en qué consiste las actividades extracurriculares, asincrónicas. Listo, entonces este va a ser el orden del día para la clase de hoy. Primero vamos a hacer una recapitulación de la logística, que ahí ya un poco la adelantamos, pero les voy a hablar un poco más de la plataforma. Luego dar la oportunidad a los profesores asistentes de que se presenten, ya que seguramente algunas personas no estuvieron en esta reunión y uno de los profesores no pudo asistir por motivos domésticos, entonces para que los conozcan. Y ahí sí procederemos a entrar en materia, que la clase de hoy consiste en aprender sobre algoritmos, computadores y humanos, aprender sobre hardware, aprender qué es algo secuencial, condicional y algo repetitivo. Y hacia el final simplemente vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas una vez hayamos ejecutado nuestro primer programa en Python. Listo, eso sería el orden del día para la clase de hoy. Entonces, les quiero contar sobre la plataforma de la universidad. A todos los que se han registrado hasta ahora, que sumaban más o menos como 480 personas, les vamos a enviar en el transcurso de hoy y mañana pues la información de las grabaciones y la información del tutorial de cómo acceder al aula virtual del externado. Las aulas virtuales todavía no están habilitadas para ustedes, entonces pues ustedes ahorita mismo no la podrían ver. La aula virtual se las voy a mostrar, está en construcción, pero de todas formas quisiera que se familiarizaran un poco con ella. Está alojada en la plataforma Moodle dentro de la universidad, ¿cierto? Dentro del dominio de la universidad. Aquí pueden ver un poco la estructura del curso, cómo va a ser. Aquí van a encontrar la información y semana a semana, esto lo vamos ya pues a ir actualizando. Semana a semana vamos a tener aquí el contenido actualizado con las actividades de la semana y con pues los videos respectivos que vayamos a cargar. Bien. Entonces, bueno, aquí van a encontrar, por ahora solo están las instrucciones para la instalación, el foro de presentación, que es la primera tarea, consiste en que cuando puedan ingresar, lo hagan y nos cuenten en un par de oraciones o en un párrafo corto quiénes son, en qué trabajan pues, o qué hacen en general y algo de ustedes, qué les gusta hacer y que nos compartan también como de dónde sale esta idea de aprender a programar para ustedes. Más adelante les hablaré de esto, pero esto es
un mecanismo de coevaluación que va a ser la otra tarea que van a tener que hacer, es para simplemente comprobar que pudieron instalar el software, que pudieron hacer su primer programa. Bien, que eso lo haremos durante el transcurso de la clase de hoy. Y finalmente van a encontrar este botón de foros de preguntas y discusiones que consiste en esencia que va a ser, digamos, como el medio de contacto para cuando les surjan dudas a la hora de resolver los ejercicios, y pues va a ser mucho más fácil que lo hagan por aquí, porque por el correo electrónico puede ser, digamos, muy digamos, complicado y un poco tedioso de hacer. Entonces, las personas que alzan las manos en este momento, pues no sé si les parezca que si tienen algunas dudas, que las pueden plantear aquí en nuestra sesión de preguntas y respuestas, y de acuerdo a la necesidad, pues les iremos otorgando el espacio para que participen. Listo. Bien. Listo. Eso era lo que les quería compartir del curso. Luego les enviaremos la información respectiva para que puedan entrar, y el tutorial, digamos, de cómo ingresar a la plataforma una vez nos hayan habilitado el ingreso para todos ustedes en el Centro de Educación Virtual. Listo, entonces eso sería todo por el tema de la plataforma virtual. Listo, entonces volvamos a nuestra presentación. Listo, ahora entonces, de nuevo, las clases van a ser jueves a las 6 de la tarde. Es un horario que le servía pues a una gran cantidad de personas, claramente no a todos, pero pues sería imposible como ubicar una fecha o una hora que les sirviera a todos, y por esa razón pues quedan todas grabadas. Se va a hacer trabajos semanales, es decir, la clase sincrónica se hace los jueves y en ese momento se explica cuáles son las tareas y las actividades que quedan pendientes para la semana. Vamos a ir semana por semana, y semana por semana iremos habilitando las respectivas tareas, o sea que pues no van a encontrar todo el contenido a la vez, sino que cada semana que transcurra van a encontrar el contenido pues del respectivo curso, y se va a habilitar ese curso, ese contenido, pues digamos a las 7 de la noche o una vez finalice la sesión de la respectiva semana. Bien, entonces, nuevamente, la plataforma Zoom para las reuniones sincrónicas y el aula virtual de la universidad para las actividades asincrónicas. Va a haber tutorías, entonces ya más adelante les diremos exactamente los horarios, pero va a haber lunes y martes tutorías. Una va a ser más temprano pues en la tarde, pero más temprano de lo normal, debido a que hay algunas personas que están en otros horarios, digamos que a esta hora para ellos ya es demasiado tarde donde están. Entonces, pensando en esas personas y en otras que también tengan otras ocupaciones en las noches, vamos a tener un horario como hacia eso de las 2 de la tarde. Luego les diríamos con exactitud, con grupos más pequeños, y va a ser específicamente para resolver dudas de los temas que no hayan sido entendidos, o algunos problemas que hayan tenido con sus códigos o con la instalación o con lo que sea, en grupos más pequeños, y ese es voluntario, ¿cierto? Esa asistencia a esas sesiones es voluntaria y no hace parte pues de las horas normalmente de clase. Bien, eso por un lado. El martes también, el martes sí también va a haber pues atención por parte de los profesores para resolver las preguntas que haya, y asesorías más personalizadas. Listo, eso en cuanto a la logística. Cualquier duda adicional, pues ahí la podemos resolver al final. Y entonces ahora le voy a dar la palabra aquí rápidamente a los profesores asistentes para que se presenten y ustedes de una vez los conozcan. Son David Franco y Juan Sebastián Ballén. Entonces, bueno, pues no sé, cualquiera empezar, les voy a dar la palabra a ambos, a ver cómo se... David, si quieres, preséntate y yo después de ti. Listo, está bien, me parece. Bueno, buenas noches en este caso a todos. Mi nombre es David Franco, soy uno de los profesores colaboradores, asistentes en este curso que dicta el profesor Camilo. Soy abogado de la Universidad Externado de Colombia y me tienen a su disposición para cualquier duda que se les presente respecto del curso. Listo. Gracias, David. Pues me presento, que aprendo la
acá, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Ballén. También soy docente de la Universidad Externada de Colombia. Soy compañero de tanto de David Franco como de Camilo La Cruz. Acá también lo acompañaré como profesor asistente. Y también voy a estar encargado de la parte de las asesorías para los que tengan preguntas. Pregunten todo lo que necesiten. Acá los vamos a estar acompañando. Entonces, muchos ánimos para todos. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya luego conocerán un poco más de los profesores cuando estén las aulas virtuales habilitadas y pues podrán ver como, no sé, los perfiles y todo lo que necesiten saber y pues preguntar ahí lo que tengan que preguntar. Entonces, vamos a continuar ahora con la sesión. Todo lo que sea relacionado con las tareas lo repetiremos hacia el final, ¿listo? Cuando ya hayamos visto la clase les contaré de qué se trata las tareas semanales y pues ya las podrán solucionar. Entonces empecemos ahora sí con la clase oficialmente. Nuestro tema inicial es hablar de algoritmos, computadores y humanos, hardware y instrucciones secuenciales, condicionales y repetitivas. Y hacia el final vamos a tener un espacio para que las personas que han tenido dificultades para resolver, perdón, para instalar como el interpretador de Python, que en este caso es Anaconda, y no hayan podido acceder a los Jupyter Notebooks, pues lo podamos hacer todos, porque esa es como la gran actividad que teníamos para que lográramos hacer esta semana. Bien, entonces, bueno, empecemos. Entonces, primero vamos a hablar de los computadores. Entonces, los computadores son, en esencia, como y básicamente los crearon o sea, han desarrollado para cumplir instrucciones, ¿bien? Y para hacer trabajos eh, a nombre de nosotros los humanos. Entonces, sí, creo que hace pues muchísimos años los computadores tenían un tamaño muy grande y había muy pocos, ¿cierto? Estaban distribuidos en las principales universidades o había uno por país, etcétera. Y hemos llegado ahorita a un punto en el que cada uno de nosotros tiene incluso más de un computador. Bien, entonces no sé si todos tengan, por ejemplo, este aparato en sus bolsillos, todos deben tener al menos, no sé, la mayoría creo que tienen como un teléfono inteligente y de esa manera pues ha pasado de tener uno por país o uno por universidad a tener uno en cada bolsillo, si no es que más. Bien, entonces los computadores son simplemente ejecutadores de instrucciones. Bien, entonces nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Es aprender a hablar el lenguaje de los computadores para poder decirles qué instrucciones queramos que sigan. Bien, los usuarios, que la mayoría de nosotros cumplimos por lo general roles de usuarios de computadores, tenemos la ventaja de que se usan programas que ya otras personas hicieron. Entonces, cuando estamos usando Zoom, por ejemplo, o el WhatsApp o cualquier cantidad de aplicaciones en el día a día, pues no tenemos que decirle al computador directamente en su lenguaje, oiga, necesito esto, sino que ya alguien se tomó ese trabajo de hacerlo por mí y simplemente yo uso ese programa que ya alguien inventó y pues de una manera mucho más gráfica o más visual puedo, digamos, hablar directamente y el software o el programa se encarga de hacer todas las traducciones necesarias y que yo no necesite aprender absolutamente nada y solamente disfrute de los beneficios de lo que hacen los computadores y del programa que desarrolló otra persona. Entonces la idea con el curso es que nosotros aprendamos un poco más, ponernos en el lado de, no ya del usuario final, del que normalmente disfrutamos, sino de entender un poco qué hay detrás de todo esto y como si nos metiéramos pues en un computador. Bien, entonces los computadores son un poco como un niño chiquito cuando pregunta, por ejemplo, que si ya llegamos a algún lado, ¿cierto? Solo que el computador en vez de preguntar si ya llegamos, lo que pregunta es ¿y ahora? Entonces nos plantearemos esa misma pregunta todo el tiempo. Y ahora el computador siempre está pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? 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 Y siempre está esperando la siguiente instrucción.
Bien, y los computadores son excelentes para hacer instrucciones, para seguir instrucciones y para generar muchas actividades a la vez y de manera muy veloz, ¿cierto? De una manera que un humano pues no podría hacer, ¿cierto? Pero a cambio de eso, de ser tan buenos para ejecutar tareas y hacer cosas repetitivas, pues los computadores, digamos que podrían, digamos, considerarse como algo que es bruto, digamos, no es inteligente para nada y pues ya, digamos, en los últimos tiempos ha habido como una aproximación hacia todo el tema de inteligencia artificial, pero en general un computador no es inteligente, no entiende el contexto, no entiende nada, solo entiende las instrucciones muy precisas que se le den y si no está clara la instrucción o si hay algún error ahí que un humano entendería, pues no podría el computador seguir la instrucción, entonces ahí en ese momento no entendería qué hacer y generaría un error. Bien, eso sería un poco de como una idea general de qué hace un computador. Entonces ahora hablemos del usuario versus el programador. Entonces el usuario es el que ve el computador como una herramienta y como una herramienta que tiene varias aplicaciones que utiliza para las actividades que necesita. Bien, los programadores en cambio aprenden el lenguaje de los computadores y tratan de utilizarlo como una herramienta, pero para hacer otras herramientas, ¿cierto? Y para adecuarlo como a sus necesidades. Hay dos tipos, digamos, de opciones que uno puede hacer. Es escribir cosas para otros, que a eso pues se dedican bastantes personas, los desarrolladores de software, las empresas de videojuegos y pues cualquier cantidad de otras empresas adicionales que desarrollan herramientas de código y de programas para los demás, algunos de manera gratuita como para, digamos, contribuir con la humanidad, otros con alguna oportunidad de negocio y otros simplemente escriben cosas para otros para que al final pues obtengan, no sé, la recompensa puede que no sea dinero, pero sí la información de todos nosotros, como digamos sería tener Facebook o Twitter, ese tipo de redes que son gratuitas en principio, las podemos usar nosotros, pero estamos pagando, digamos, con nuestra privacidad un poco. Bien, entonces esa es una de las opciones. Y la otra es hacer cosas para uno mismo. Entonces, de acuerdo al contexto que cada uno maneje, la idea al finalizar el curso es que puedan decir como, oiga, esta actividad que he venido realizando como manualmente, la puedo automatizar y pues puedo como liberar mi tiempo para encargarme de cosas que requieran un poco más de pensamiento humano y que el computador sí no puede hacer por mí, ¿cierto? Entonces cada uno al finalizar, aquí tenemos pues perfiles muy variados. Es algo que no mencioné al principio. Tenemos estudiantes que van desde los 11 años hasta los 60 y más, de diversas regiones, incluso varios países, de unas profesiones. Entonces, cada uno tendrá sus propias necesidades y su propia realidad. Y la idea al finalizar es que, pues, cada uno logre llegar a la conclusión de, bueno, sí, ya sé cómo me puede servir a mí en particular programar. Bien, pero en esencia se trata de automatizar tareas, en especial tareas que sean muy repetitivas, que uno se puede cansar muy fácil de hacerlas, pero en cambio el computador pues no se cansa, digamos, no se cansa, puede trabajar sin necesidad de hacer pausas ni nada, haciendo tareas muy repetitivas que para los humanos nos parecen hartísimas y normalmente pues son muy tediosas y después de un tiempo de hacer la misma tarea uno puede, digamos, tener errores y equivocarse en cosas porque ya está cansado, en cambio el computador pues sigue ejecutando las cosas de la misma forma siempre. Eso sería como las dos perspectivas, usuario versus programador. Y la idea entonces sería que nos volviéramos un poco más programadores y un poco entendiéramos qué hay detrás, como debajo de ese computador. Entonces veamos por qué alguien quisiera ser programador o por qué ser programador. Entonces hay dos como grandes líneas, ¿no? Una que sería la de trabajar como programador y en especial, digamos, en los últimos años ha habido como un crecimiento muy grande
necesidad o en el mercado laboral, digamos, de los programadores y en particular en el campo de ciencia de datos, puntualmente por el crecimiento del acceso a un dispositivo que tiene sensores y que recauda muchos datos y pues a muchos datos que se recaudan todo el tiempo, gracias a que ahora tenemos grandes capacidades de almacenamiento, digamos, una gran capacidad de acceso a Internet y conectividad en muchísimos lados. Entonces, pues ahora digamos que se crea muchísima más información de lo que se ha creado pues en los últimos años. O sea, en el último año se ha creado más información de lo que se ha creado de ahí para atrás, en toda la historia de la humanidad. Bien, entonces digamos que esa información es valiosa para las empresas y para pues, los gobiernos y para cualquier sector de la sociedad. Y pues por eso hay mucha gente que ha sido muy, muy solicitada para que ayude a las empresas o a los gobiernos o lo que sea a hacer un uso de esa información que normalmente pues no se usa. Entonces, por ejemplo, en Colombia Segurísimo tenemos un montón de información recaudada por parte del gobierno, por parte de muchas empresas, que está ahí guardada y no se usa para nada. Pues, cierto, pues habrá obviamente casos que sean la excepción, pero en general. Entonces, esa es una de las, digamos, razones de por qué alguien podría volverse programador, y es para trabajar como programador y obtener, pues, recursos y vivir, pues, de programar. Bien. Y también puede ser para realizar alguna actividad propia. Y este es un poco más la orientación de este curso, que es que cada uno tendrá su propia profesión. Hay desde ingenieros geólogos, ingenieros de cualquier tipo de ingenieros, abogados también. Hay gente de finanzas, gente que apenas está estudiando el bachillerato y así. Entonces la idea es que al finalizar cada uno encuentre como en qué puede utilizar esto para su propia área, ¿cierto? Y digamos, no sé, en la universidad, por ejemplo, nosotros como docentes, como tenemos que calificar un montón de quizzes muchas veces manualmente, por ejemplo, entonces como, ¿será que hay alguna manera en la que yo pueda hacer una forma en la que un quiz escrito, por ejemplo, o un quiz abierto o algo, lo pueda calificar el computador sin que yo tenga que leerme 100 quizzes distintos? Entonces, por ejemplo, eso, pues, o cada quien pues mirará en su respectiva área, y ese es como el objetivo al finalizar. Este es un poco el diagrama de lo que les acabo de mencionar. Los programadores son los que crean el software y están pensando en hacerlo atractivo para el usuario final, que somos nosotros la mayoría de las veces. Y pues de esa manera, pues si el usuario le gusta, pues estará dispuesto a pagar, y esa es una de las formas en las que un programador puede desarrollar su actividad económica. Y el usuario final, a cambio, simplemente se desentiende de todo, solo encuentra algo que le soluciona su problema y pues ya, y no tiene nada que ver ni con redes, ni con información, ni con datos, ni nada, sino solamente limitarse a usar su celular o su computador, y ahí soluciona su necesidad. Entonces la idea con este curso es que seamos un poco ese muñequito que está ahí, que se mete dentro de el computador. Entonces sería un poco eso, tratemos de que pasamos de ser el usuario que usa las cosas sin entender que está ahí, a meternos dentro del computador para entender cómo qué es realmente lo que está haciendo. Bien, como ponerse un poquito en ese rol de programadores. Entonces, pues, ¿qué es código, qué es software y qué es un programa? Entonces, en esencia, pues es básicamente, podríamos decir que lo mismo. Código son líneas de instrucciones, ¿cierto? Que se pueden volver muy complejas y que terminan siendo como un software que desarrolla, digamos, alguna actividad o que sirve para la meta de alguien. No sé, pues ejemplos de software tenemos miles. Están todas estas aplicaciones que usamos a diario en el celular, están las que usamos en nuestros trabajos, está como el Word, el Photoshop para algunos, o el correo electrónico a través de los navegadores, todo eso. Y eso sería también lo mismo que el programa. Entonces ahí sí entremos a ver el concepto de
de algoritmo. Entonces, para todos los que no están familiarizados con el concepto de algoritmo, no es nada distinto a una serie de instrucciones que tienen que respetar cierto orden y que con un mismo input deben llegar a un output. Bien, y ahí juegan, digamos, como una batalla entre la eficiencia y la exactitud del algoritmo y el tiempo que se demora en ejecutarse. Pues digamos que esas son como las dos cosas, como qué tan buena respuesta da el algoritmo siguiendo las instrucciones versus qué tanto se demora en hacer el proceso para ver si es razonable o si puedo sacrificar un poco de la calidad, digamos, del algoritmo para que sea un poco más rápido. Entonces, un ejemplo para entender esto sería, me imagino que todos aquí habrán usado alguna vez Waze o Google Maps, por ejemplo. Son dos versiones de algo que nos puede servir para, si yo quiero llegar de un lugar a otro, en este caso, pues, no sé, supongo que llevamos ya bastantes meses, bastantes semanas sin usarlos, pero normalmente uno lo usaba muy seguido, como, ay, necesito ir a este lado, ¿por dónde llego? Y lo que haría el Waze es ejecutar un algoritmo que me dice, oiga, si quiere ir del punto A al punto B, al final la mejor ruta es esta. Después de analizar pues distintas posibilidades, llega a la conclusión de que la más rápida va a ser X ruta. Bien, y normalmente se demora, no sé, 2 segundos en darme la respuesta. Bien, y Google Maps, por ejemplo, podría ser de pronto más rápido, me dice la respuesta en menos de 2 segundos, casi que instantáneamente. Y la diferencia podría ser que Google Maps me manda por una ruta estándar, como una ruta que vaya a la fija. En cambio, Waze de pronto analiza más opciones para ahorrarme tiempo. Entonces, de pronto analiza como meterse dentro de barrios y ese tipo de cosas que al final me permiten llegar y ahorrarme, no sé, 5 minutos, 10 minutos. Y en cambio el Google Maps podría darme el recorrido como normal, como cojo toda la avenida principal, cojo otra avenida principal y voltee en su calle y ahí llega, por decir algo. En cambio el Waze pues lo mandaría por barrios o por calles no tan transitadas, ¿cierto? Pues un ejemplo triste de esto fue la persona que trabajaba en el Banco de la República, que siguió precisamente Waze, el algoritmo le dijo la mejor ruta, digamos, pero el algoritmo es ciego, porque como les digo, el computador no está pensando, el algoritmo es ciego y no entiende que de pronto ese barrio no es el mejor y que es mejor que a esta hora no se meta en ese barrio. Y pues nada, como eso no lo entiende, o por lo menos hasta ese momento en el que le sucedió eso al trabajador del Banco de la República, pues lo hizo meter por un barrio que no era como el de mejor orden público y pues ya todos sabemos lo que sucedió. Pero entonces, para recapitular, un algoritmo es una serie de pasos ordenados, ¿cierto? Y tienen que ser ordenados porque si le cambio el orden, de pronto no me van a funcionar igual, que cumplen una tarea o que logran hacer una tarea y logran llegar a un resultado, ¿cierto? Teniendo un input, llegan a un output, ¿cierto? Eso sería como el algoritmo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo más común puede ser una receta de cocina muy estricta, en la que todo esté muy cuantificado exactamente y las instrucciones de preparación también. Entonces, no sé, hacer arroz es un algoritmo del día a día, es muy fácil, pero si alguien no sigue las instrucciones exactamente, pues va a llegar a tener 10 tipos de arroz. Cada vez que haga arroz le va a quedar diferente y entonces no sería como tan algoritmo, porque la idea es que el algoritmo llegue siempre al mismo resultado, ¿cierto? Que sea el mismo arroz siempre. Entonces piensen un poco en las cadenas de comidas rápidas o en las franquicias, por ejemplo McDonald's, que la hamburguesa de Bogotá tiene que saber igual que la hamburguesa de Ciudad de Panamá o que la hamburguesa de Buenos Aires y la de Estados Unidos, incluso en Rusia. Y la hamburguesa tiene que ser la misma y debe tener el algoritmo súper bien hecho para que al final la gente que se coma una hamburguesa cada una ya en teoría le debería como saber a lo mismo, ¿cierto? Supongo que habrá igual variaciones, pero esa es como la idea general.
Y también, por ejemplo, piensen en cuando se están vistiendo todos los días, ¿cierto? La idea, ¿cuál es? La meta es terminar vestido, ¿cierto? Y la serie de pasos, pues depende del orden en el que cada uno siga, es escoger la ropa interior, escoger una camiseta, unos pantalones o blusas o faldas y escoger zapatos, por ejemplo. Bien, y si no sigo un orden correcto, pues no va a llegar al resultado. Si me pongo primero el pantalón y luego me va a poner la ropa interior, pues no va a funcionar, ¿sí? Pues no idealmente, por lo menos. Entonces, digamos que es importante ese elemento del orden, de la serie de pasos y de este juego entre llegar a algo, un resultado eficiente versus la precisión del algoritmo. Entonces, ¿qué tanto se va a demorar o qué tanta calidad va a tener la respuesta? Y dependiendo del contexto, yo puedo preferir que se demore mucho, pero lo haga perfecto, como sería, digamos, un robot cirujano, ¿cierto? Demórese lo que quiera, pero pues sea muy preciso, versus hágalo muy rápido, así el error sea un poquito mayor. Entonces, no sé, si un robot llegara a ser cirujano de corazón, pues probablemente preferiríamos que se demorara más y que lo hiciera todo despacio, pero muy bien, sin cometer muchos errores, a que operara muchísimas personas muy rápido y que se mueran el 20% o el más por ciento, no sé, pues. Entonces, esos dos valores ahí. ¿Qué tan acertado va a ser el resultado del algoritmo versus qué tanto se va a demorar? Listo. Entonces, eso es como el concepto de algoritmo y sobre esto es que funciona, digamos, el código y el software y el programa. Son simplemente una serie de instrucciones acumuladas que realizan tareas específicas que yo previamente he pensado. Eso en general, estamos hablando como del software tradicional. Ya en temas de inteligencia artificial hay cosas que se hacen sin que uno entienda qué es lo que está sucediendo, sin haberle dado ni siquiera las instrucciones de cómo hacerlo y él llega al resultado y después lo que se conoce como una caja negra en la que no le dimos las instrucciones y de alguna manera el computador siguió determinados procesos, algoritmos también, pero no sabemos exactamente cómo llegar al resultado y lo hizo sin que le dijéramos cómo. Bien, entonces sobre eso no va a ser nuestro curso, pero más adelante, después, podríamos pues, hablar un poco más sobre inteligencia artificial y machine learning y todos esos temas. Bien, entonces algún descubrimiento que resolvemos y lo compartimos con otros para que se ahorren el tiempo y la energía. Eso también puede ser la definición de un programa, ¿cierto? Como que alguien decide que sabe ahora cómo hacer una barra de gráficas, por ejemplo. El primero que lo aprendió a hacer, digamos. Y luego lo codifica, lo comparte y ya cualquiera puede hacer una barra muy bonita de gráficas sin necesidad de aprender cómo decirle al computador directamente que lo haga, sino simplemente aprendiendo a ejecutar un programa, como puede ser Excel o cualquier programa que se les pueda ocurrir. Bien. Y en últimas también el software es arte creativo. Es decir, pues es un ejercicio de creatividad para poner al computador a hacer algunas actividades y idear la forma de cómo le explico yo a este computador que haga esto que yo quiero, que humanamente entiendo el resultado que quiero y sé cómo lo quiero que lo haga, pero tengo que hablárselo en lenguaje de computador, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio de creatividad de cómo le explico yo al computador el tema es como algo que de verdad va a aumentar mucho la creatividad y por eso pues se considera el hecho de programar y eso como un arte creativo. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, en el caso en el que, no sé, si a alguno le ha sucedido que uno al principio, digamos, va a otro país y uno ha estudiado inglés y, digamos, sabe, por decir algo, inglés. O por lo menos cree al principio que sabe. Bien, luego se ve involucrado en una relación social con personas que hablan inglés, por ejemplo, o en un contexto académico también. Inclusive uno puede entender lo que está sucediendo, puede en su cerebro tener clarísimo la respuesta correcta o decir algo súper inteligente en su idioma, en español, pero luego intenta decírselo en inglés y como no sabe todavía y no se ha expresado, no se siente cómodo todavía, al final sale unas vainas horribles ahí y error, ¿cierto? Sale error y pues uno no logra expresar eso tan brillante que tenía dentro solo porque no pudo expresarlo bien, porque no sabía
o no estaba súper relacionado con ese idioma. Entonces es un poco eso mismo, pero aplicado al computador. O sea, puedo tener una idea espectacular sobre qué quiero que haga un computador, una idea súper innovadora, y la creatividad está en, bueno, ¿y cómo hago que el computador me entienda y haga exactamente lo que yo quiero y no me arroje errores y no explote ni nada? Bien, entonces eso sería un poco sobre el rol de la creatividad y considerar el hecho de programar y el código como un arte creativo. Bien, ahora pasemos a lo que serían programas para humanos. Si ustedes son de mi generación, que bastantes creo que lo son, y algunos de otras más anteriores, probablemente reconozcan este programa, ¿cierto? Bien, entonces les voy a dar ahí unos segundos para que vean este programa. Traten de acordarse qué es una canción de hace unos buenos años que se llama La Bomba. Y básicamente nos propone un programa para humanos y es este, una mano en la cabeza, movimiento sexy, una mano en la cintura, movimiento sexy. Bien, entonces vamos a aplicar un poco de lo que vimos ahorita. Algunos de ustedes seguramente ya encontraron qué errores hay en este programa, ¿cierto? Entonces voy a marcarlos aquí para que todos los veamos. Entonces, primero, este es uno de esos. Y no sé si me escapa alguno, pero creo que solo están esos dos. Bien, entonces nosotros, humanos, somos muy inteligentes y entendemos el contexto. Entonces yo sé que cuando dice movimiento sexy, una mano en la pintura y luego una mano en la cintura, entiendo que hay un error, pero que quiso decir cintura, ¿cierto? Que no era que tenía que meter la mano a un tarro de pintura y luego en la cintura y luego un movimiento sexy. Y movimiento, entendemos, a pesar de que esté con mala ortografía, entendemos a lo que se refiere, ¿sí? Así diga movimiento con B. Eso es algo muy común de los humanos, entender como el contexto, tener una capacidad de entender algo que no está explícito. En cambio, los computadores no lo hacen. Los computadores no entienden ese tipo de cosas. Entonces, si yo me equivoco en una letra a la hora de darle la instrucción al computador, por más que un humano cualquiera entendería como, esto quiso decir esta persona, el computador no entiende como que, no, ni idea, error, no reconozco eso que me está diciendo. Entonces, esto pues es un ejemplo de la diferencia entre humanos y computadores, ¿cierto? Últimamente, pues si ustedes ahora ven, tienen un celular que le pueden hablar que en español o en inglés o en el idioma que quieran y con cierto grado de éxito él les va a entender, ¿cierto? Pero eso ha sido ahora último, en los últimos 10 años que se ha desarrollado mucho el sistema del procesamiento natural del lenguaje, que hace parte pues de este tema de inteligencia artificial, pero igual sigue siendo bastante limitado, ¿no? Y a veces llega y no le entiende a uno, o hace una cosa que uno no quiere, o hace algo completamente diferente. O no sé si les ha pasado que uno a veces está por ahí, habla estando con otra persona o lo que sea, y de la nada el celular le dice como, entendido, reunión o algo así, y uno ni siquiera le está hablando. Bien, en cambio un humano sí tiene esa capacidad de entender las cosas en contexto. Entonces, bueno, sigamos un poco por acá. Un momento. Listo. Bien, eso es. Ahí está el link por si quieren ver el video. Es básicamente las instrucciones de un programa para humanos. Entonces, importante es entender que los humanos somos excelentes para entender las cosas en contexto y el computador no. El computador no va a entender ese error y entonces no va a poder continuar. Bien, ahora veamos un programa para Python. Entonces les pongo un ejemplo de qué sí es bueno en computador. Si ustedes ven, quisiera que por favor, así rápidamente, cada uno me dijera cómo
cuántas palabras hay ahí y cuántas de cada palabra, o sea, cuántas veces se repite cada palabra de las que tenemos aquí. Entonces no sé qué procedimiento siga uno como humano, pero muchos de ustedes pueden estar, no sé, anotando la primera palabra y mirando si hay más de esas y haciéndole rayitas. Otros pueden ir poniéndole números encima hasta que lleguen a contar todas las palabras que hay. ¿Listo? Pero en esencia, a los humanos no nos gusta y somos muy malos para contar ese tipo de actividades, ¿cierto? Como, uy, pucha, ¿cuántas veces dice la o las o y a veces o cómo, etcétera? En especial en un tiempo corto. Y si quitamos esto ya de ahí, probablemente varios de ustedes no tengan ni idea, inclusive yo, de que no alcancé a contar, no alcancé a hacerlo, no estoy seguro si lo conté bien, inclusive si lo alcancé a contar, luego me toca volverlo a repetir porque probablemente me haya equivocado, haya sumado más o sumado menos. No sé si alguno de ustedes ha padecido también el privilegio de ser jurado de votación y de contar los votos manualmente de una gran cantidad de personas y luego que la suma no dé. Y uno decir, ay Dios, entonces otra vez toca empezar de cero y toca contar varias personas distintas porque por alguna razón a veces se equivoca y cuenta más veces o ve mal o le falta ahí. Y luego no solo eso, sino llenar el formulario de jurado y los datos y es llenar un montón de datos manualmente. Entonces si uno se equivoca, pues ahí hay un montón de problemas, pues no solo cuando hay fraude, digamos, consciente, sino cuando los humanos se equivocan, pues por su misma naturaleza humana. Y ese tipo de tareas son aquellas que los computadores hacen perfecto, sin cansarse, sin equivocarse, siguiendo una serie de instrucciones. Entonces, si ustedes ven aquí, hay un programa para Python. Ahorita mismo no es importante que vean esto que estamos escribiendo ahí, que está. Esto va a tener sentido al finalizar el curso. Al finalizar el curso van a entender como, ay, ¿qué es esto que dice acá name? ¿O qué es este for line? Estos dos puntos aquí, ¿qué significan? ¿Por qué hay unos paréntesis vacíos? ¿Qué quiere decir esto? Y por qué hay como espacios de indentación entre las líneas. No entiendo absolutamente nada. Y sí, perfecto, porque de eso se trata y no es el objetivo de la clase de hoy. Simplemente que vean este programita que está ahí escrito en unas pocas líneas, se encarga de contar las palabras de determinado texto y decirnos cuál es la palabra que tiene más, la palabra más repetida y cuántas veces está. Eso es lo que hace este pequeño programa. Y al final, con la última instrucción, me la muestra, me dice, vea, esta es la palabra y estas son las veces que se repite. Listo, y esto el computador se puede demorar, obviamente dependiendo pues del tamaño del archivo, pero se puede demorar segundos o milisegundos respondiéndome ese ejercicio, mientras que nosotros nos tardaríamos bastante en resolver este pequeño ejercicio y no solo eso, sino que probablemente nos equivocaríamos mucho más. El computador no se va a equivocar. Bien. Ahora, el computador, ¿qué va a pasar? Que en principio no entiende si tiene coma o no tiene coma pegada, o si tiene tilde o no tiene tilde, o si es mayúscula o minúscula. Él en principio no entiende eso. Ya uno luego le da la instrucción de que entienda que noche con mayúscula y noche con minúscula significa lo mismo y la cuente. Pero en principio él no lo diferencia. Pero digamos que igual es mucho más eficiente para contar palabras que los humanos, que se hace con este pequeño programa. Bien, no quiero extenderme demasiado, entonces pasaré rápidamente por las siguientes secciones. Voy a hablarles un poco de cómo funciona un computador, de cómo es la arquitectura del hardware y luego un poco de las instrucciones del computador, de cómo se reciben y cómo las procesa y los tipos de instrucciones que uno le puede dar a un computador. Y con eso finalizamos. Les hablo de la tarea y pues si nos quedamos los que tengan dudas sobre cómo hacer la instalación de Anaconda. Bien, entonces vamos para allá. En esencia, un computador tiene un CPU, que es la unidad de procesamiento central, una memoria primaria y una memoria secundaria. Bien, esos son como los tres componentes básicos. Entonces ahora veamos como este esquema. Entonces está el CPU aquí, que es el que pregunta permanentemente, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y es al que le tengo que dar la instrucción. Bien, uno como el programa
todo este, digamos, Anaconda y todo este, pues el software en general está almacenado en la memoria secundaria, ¿cierto? Ya les hablo un poco más de esto. Y la memoria principal es la que se comunica directamente con el CPU, en el que da instrucciones, recibe instrucciones, da instrucciones, recibe resultados, da instrucciones, recibe resultados, y luego se habla con esta y la entiende. Y todo esto tiene la necesidad de tener unos dispositivos de input y output, que son, por ejemplo, el input sería como tener un teclado con el cual yo puedo ingresar cosas ahí, o un mouse, pues, ese tipo de cosas. Y el output sería, por ejemplo, la pantalla o los parlantes o cualquier cosa donde se manifieste y se salga como de esto y me lo manifieste de manera, digamos, externa. Bien. Entonces, la memoria principal es la memoria RAM, también es conocida como memoria RAM, y es la memoria que se habla directamente con el procesador. Entonces, por eso si ustedes ven y un computador tiene más memoria RAM, va a ser un computador más veloz, más rápido. Y un computador que ya sea un poquito viejito y tenga poquita memoria RAM, pues se va a demorar mucho ejecutando las tareas, pues porque la capacidad de hablarse con el CPU está limitada por la capacidad de memoria y la cantidad de cosas que puede almacenar a la vez para procesar con él, sin tener que depositarla acá, volver, hacer otro poquito, volverla a depositar acá, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, pues por eso una memoria RAM pues genera el resultado pues más veloz. Listo, entonces ese es como el esquema general. La memoria secundaria vendría a ser, por ejemplo, el disco duro, ya pasemos a esa diapositiva. Entonces, el CPU es el procesador del computador, ¿cierto? Es el que hace los programas, es el que recibe las instrucciones y el que pues genera los resultados. Los dispositivos de input serían, como les mencionaba, el teclado, el mouse o el touchscreen. De output serían como la pantalla, los parlantes o una impresora. La memoria principal es la memoria RAM y la característica es que es almacenamiento muy veloz, es decir, se habla muy rápido ahí directamente con el computador, es muy veloz, pero es temporal. Entonces, al reiniciar se borra o al cerrar, digamos, el programa o al dejar de ejecutar las instrucciones, la memoria RAM se borra. Entonces no queda permanentemente ahí. Por eso también necesito tener memoria secundaria, que es de procesamiento mucho más lento, ¿cierto? Porque tiene que filtrarse vía la memoria primaria, pero es permanente. Entonces ahí es donde yo almaceno las cosas que ya quedan escritas. Entonces cuando hagamos nuestro primer programa, va a quedar almacenado ahí y cuando vamos a cargar, pues él llegará, se meterá a la memoria RAM y ahí se comunicará con el procesador y pues llegaremos a nuestro resultado. Entonces, los discos duros de estado sólido, los discos duros perdón, las unidades de estado sólido, los discos duros, que son pues los tradicionales, que son una vía magnética y que son como aros de metal que giran muy rápido, esos serían la memoria secundaria. Y una memoria USB también sería un ejemplo pues, de memoria secundaria. ¿Bien? Y la memoria principal pues, es la memoria RAM. Entonces así es como funciona. De todas maneras, la memoria principal y el CPU no hablan en Python, digamos. Uno le escribe las instrucciones en Python y Python, pues los creadores de Python y pues digamos que originalmente todos los lenguajes se desarrollan como sobre capas y capas hasta que pues vamos en lenguajes ya de nivel muy alto, casi que es solo decirle algo, casi que en lenguaje natural y él lo traduce al lenguaje de máquina. Entonces las máquinas no entienden ni siquiera la estructura de un lenguaje como el que nosotros manejamos, sino que solamente entienden ceros y unos. Bien, solamente van a entender en binario, o sea, 1 o 0, en impulsos eléctricos es lo único que entiende la máquina. Este es el lenguaje de las máquinas y es pues algo que no vamos a ver en nuestro curso, evidentemente,
pero lo que hace Python es luego encargarse de que al final la instrucción que uno le dio en el lenguaje Python le llegue al CPU en lenguaje de máquinas. Listo, eso por el tema de en general. Y ahora sí, enfoquémonos en Python. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Python y por qué este curso es de Python y no de otra cosa? Pues en esencia, porque Python es un lenguaje que tiene la característica de ser muy entendible. Es decir, cuando yo leo código de alguien más que lo ha hecho en Python, puedo, si ya tengo cierto conocimiento, entender como las partes y lo que quiso hacer esa persona y de esa manera pues puedo compartirlo de una manera más fácil, ¿cierto? Python también es buenísimo porque pues es un lenguaje de licencia abierta que tiene muchas librerías disponibles que hacen que yo no necesite inventarme la rueda nuevamente, sino que pues pueda usar una de las librerías que ya existen para que satisfagan como mi necesidad y la adecuo a mis particulares necesidades, y como el código es relativamente como transparente de entender, puedo como cambiar lo que yo quiera y adaptarlo. Bien, adicionalmente, ¿por qué Python? Porque Python ha sido el lenguaje de programación con más crecimiento constante durante los últimos años. Bien, luego les compartiremos en la aula virtual como la gráfica donde aparece el número de consultas y digamos que está JavaScript, que es como un lenguaje muy popular. Están otros lenguajes de programación y Python ha tenido una carrera ascendente en número de consultas relacionadas con él, y como interés por Python ha subido, digamos, durante el tiempo muy alto, y eso se debe principalmente a que es un lenguaje muy bueno para usar en todo este tema de ciencia de datos, que como les había mencionado es parte de la razón por la cual estamos haciendo este curso, es justamente porque nuestro departamento trabajamos con temas de analítica de datos, analítica, visualización, y pues estamos incursionando ahora en la ciencia de datos. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual queremos como llevarle Python a todas las personas, ¿cierto? Porque es muy importante para todos adaptarnos al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y una manera, digamos, sencilla de hacerlo es aprendiendo en Python, que es un lenguaje bien sencillo, en el sentido de que es muy fácil de entender y la sintaxis es relativamente como clara. Bien. Python fue desarrollado por un señor llamado Guido van Rossum, y Python literalmente significa pitón, como una serpiente pitón. Si ustedes ven el icono que está ahí, pues son dos culebritas realmente. Pero pues el nombre oficialmente no fue por eso fue como después, porque pues ya se llamaba así, entonces pues dieron la relación, pero es por el Monty Python. Bien, Monty Python, que es pues, un grupo de, digamos, cómicos de hace también un buen tiempo. Entonces, si no los conocen, pues no hay problema. Yo los conocí ya muy grande, entonces tampoco son de mi generación. Y esa es la explicación de por qué le pusieron Python. Una advertencia previa para todos. Siempre va a suceder, sin importar el programador más experto o la persona más capaz o la persona que sea como el genio, pues, siempre va a suceder que en algún momento, más temprano que tarde, vamos a sufrir de un error de sintaxis. O sea, que en algún momento el código va a detenerse y a parar y a decirnos un montón de letras y palabras que ya ejecutaremos, pues ya les mostraré ahorita, y va a decir que tengo un error. Entonces, eso es muy normal. Eso nos va a pasar, nos ha pasado a todos y nos pasará a todos. Y eso no quiere decir pues que pues no seamos inteligentes o que no seamos capaces o que no estemos en capacidad de aprender a programar. Lo que significa es que el Python no entiende. Python no es inteligente y no me entendió. Entonces lo que me dice es, oiga, no entendí. La verdad no entendí qué me quiso decir. Error. Syntax error. ¿Cierto? Y lo vamos a ver mucho porque de verdad le pasa a uno muy seguido. La ventaja de Python también es que le dice a uno exactamente en qué pedacito no pudo seguir porque no entendió más, y me señala ese pedazo, y en ocasiones a veces entiende como que pudo haber sido y me dice como el error es de este tipo.
Entonces luego yo reviso y puedo ver, ok, sí, no, le puse coma y le puse, y era punto, o en el caso de los correos electrónicos, por ejemplo, puse 2 arrobas, como les pasó a algunos de ustedes, o me equivoqué y puse en vez de punto un espacio y ahí fue que fracasó el programa, ¿cierto? Entonces esa es otra ventaja de Python, me dice más o menos, pues me dice en qué línea me equivoqué y en qué debo enfocarme para entenderlo bien. Bien, entonces ahora sí, vamos a ver cómo se habla con Python y con esto cerramos como el tema introductorio y pasamos pues les digo en qué consiste la tarea y pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, para hablar con Python, lo primero es que Python es un lenguaje que lee línea por línea. Entonces, ahora les muestro una imagen para comprender eso más fácil, pero en esencia, él va leyendo la primera línea, cuando acaba y no hay problema, sigue, lee la segunda, acaba y no hay problema, va por la tercera, acaba y así sucesivamente. Bien, entonces lo va leyendo línea por línea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un error en la línea número 3, por ejemplo, él se ejecuta y va a parar si encuentra un error en la línea número 3. Entonces no puedo saber si el resto de mi código está bueno o malo, porque él llegó hasta la 3 nomás. Entonces hasta ahí llegó y paró y no va a seguir, entonces ahí tengo que arreglar el problema para que él ya pueda seguir y ya luego me diga si el resto del código está bien o está mal. Pero en esencia por ahora pues lo único importante es que entiendan que a Python se le habla línea por línea. Normalmente uno puede ejecutar Python en una consola en la que simplemente le escribe una línea y le dice otra línea y le dice otra línea, pero pues esto no genera programas muy complejos, es como algo súper específico y súper sencillo. Entonces, por eso nosotros, pues, adicional a hacerlo en un procesador de texto, que sería la manera de crear un programa de Python complejo, con varias líneas y con varias estructuras, lo haremos directamente en los cuadernos de Jupyter, que pues me muestran ahí como visualmente como algo, ¿cierto? No es la consola ahí en la que no sé qué está pasando, sino que ahí me muestra que estoy escribiendo y cuando le doy correr, él me muestra el resultado ahí mismo. Bien, entonces es como una manera muy intuitiva de aprender a programar porque va a tener ahí como celdas y además nos permite hacer comentarios, anotaciones y varias otras modalidades de cosas que sirven mucho para el aprendizaje, que ya les mostraré cuando ejecutemos nuestro primer programa el día de hoy. Bien, y secuencias. Ahora sí, entonces secuencias, que sería lo que habíamos dicho de decirle como haga esto, luego haga esto y luego haga esto. Condicionales, que lo haremos más a profundidad en la clase de condicionales, que es como, bueno, si pasa esto, haga esto, programa, pero si no pasa eso, entonces haga esto otro. Y luego ya, pues llegué al final, por ejemplo. Y otra es iteraciones. Entonces, por ejemplo, oiga, necesito que haga esto, computador, un número determinado de veces. ¿Cuántas veces? No sé. Hay varias formas de decirle. Puedo decirle un número específico, hágalo 7 veces, hágalo 5 veces, o hágalo hasta que, por ejemplo, acabe, hasta que ya no haya más, o algo así, ¿cierto? Eso sería una iteración. Entonces, vamos un poco de cada una. Esto es un poco de a lo que me refería con las líneas. Entonces aquí, si ustedes ven, está la línea número 1, donde dice x igual a 2. A diferencia de lo que sucede en matemáticas, eso no está expresando una ecuación matemática, sino que le está asignando un valor. Ahí lo que estoy haciendo es decir que voy a crear una variable que se va a llamar x. Voy a coger un 2, que es un número, que es una constante, y voy a coger ese 2 y lo voy a meter en la x. ¿Cierto? Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Cierto? Entonces ahora x igual a x más 2, ¿cierto? Entonces eso matemáticamente pues no tendría ningún sentido, pero en este caso lo que quiere decir es esta variable x que creé y le metí el 2. Entonces ahí tiene un 2. Entonces ahora, ¿qué le voy a meter? Ese mismo 2 que tenía y le voy a sumar otro 2. Y ahora, toda esta parte de acá la vuelvo y la meto y la guardo como una x, como la variable x. Y luego la función print es para que me muestre qué hay en esa variable. Y al hacerle esta cosa, esta instrucción me va a decir, ah, bueno, ahí tenemos un 4 ahora.
la variable x ahora es un 4. Bien, entonces es un poco de los elementos que tenemos ahí en Python. Tenemos variables, tenemos operadores, como los signos, pues son parecidos a los signos de matemáticas, como la suma, resta, etcétera, pero pues no corresponden exactamente a lo mismo. Constantes, que pueden ser cadenas de caracteres o números enteros o números decimales, etcétera, que lo veremos también más adelante. Y funciones, que es unas instrucciones previas que están almacenadas y que reciben una o más inputs y ya saben qué hacer por dentro y al final pues arrojan el resultado dependiendo pues de la función. Entonces esta función print es simplemente mostrar qué hay dentro de X elemento, que en este caso era una variable. Bien, eso sería como el tema de las líneas y las secuencias. Otro tema importante son las palabras reservadas. En Python, las palabras, pues, cada lenguaje de programación tiene unas palabras reservadas que son palabras que ya ocupó y que no las podemos usar para nuestros códigos, pues, es decir, no las podemos usar para asignarle nombre a nuestras variables porque ya están reservadas. Entonces piensen, por ejemplo, en que si alguno tenía una mascota o algo así, o un perro, una vez está hablando en una conversación con alguien y el perro está por ahí y uno dice, digamos, el parque, así de una conversación que no está relacionada directamente con el perro, y el perro en ese momento levanta la cabeza, empieza a mirar para todos lados y se alborota, empieza a mover la cola, es porque el perro tiene instalado como en su cerebro que parque y de una lo asocia con algo como feliz. Entonces Python tiene también como unas palabras que si uno les dice, pues la tiene ya relacionada con algo específico. Estos son algunos ejemplos de ellas, por ejemplo, false, none, true, and, if, class, y etcétera. Y si ustedes ven, la mayoría de palabras, pues de hecho, pues no, la mayoría no, es decir, todas las palabras están en inglés, porque pues Python fue un lenguaje desarrollado por personas que hablan inglés. En este curso, como les digo, no es necesario saber inglés, pero si ustedes tienen conocimientos básicos, pues va a ayudarles como a que todo sea más intuitivo, porque if, si yo sé en inglés que significa un sí condicional, pues es más fácil a que si fuera esta palabra en otro idioma que no tengo ni idea qué significa. Pero bueno, eso al final no va a ser un obstáculo, sino una leve dificultad. Bien, estas serían un ejemplo de palabras, luego hablaremos más de eso, simplemente por ahora que quede claro que no puedo usarlas para asignar nombres a mis variables. El tema de la secuencia sería, por ejemplo, le digo x igual a 2, luego le digo que imprima x, luego le digo, oiga, x, ahora quiero que sea x más 2, y vuelvo a imprimir x, ¿bien? Eso daría por acá, el resultado sería, el output sería 2 y más abajo sería 4, pero pues eso es una secuencia. Una condicional es como, oiga, si el valor de mi variable es menor a 10, entonces diga que es más pequeño, váyase por esta rama de la derecha. Si es mayor a 20, imprima más grande, ¿cierto? Entonces, en este caso es 5, que es menor a 10, perdón, me equivoqué ahorita, era menor a 10. Bien, entonces menor a 10, si es menor a 10, entonces imprimiría smaller. Y esto sería lo que arroja el programa, porque mi variable vale 5. Y si fuera una variable, si la cambiáramos, y ahora ya no es 5, sino 25, pues la variable sería mayor a 20. Sí, entonces diría bigger, ¿cierto? Saldría el resultado bigger. Y si fuera un valor, por ejemplo, el 15, que no está en ninguna, entonces él seguiría leyendo, no, esta no se cumple, voy a la otra, no, esta tampoco se cumple, tampoco es mayor a 20, entonces no, y al final me salgo del bucle y, perdón, me salgo de la estructura de la condición y llego, y como no cumplo ninguna de las dos, sigo leyendo las instrucciones, llego al final y solo imprimiría final, y ya. Bien, esto lo veremos pues más a detalle en la respectiva clase, pero es como para ir teniendo una noción. Y finalmente las iteraciones. Las iteraciones, este es un ejemplo de iteración que es un loop, un bucle while, que es básicamente mientras se cumpla X cosa, por favor haga esta actividad. Entonces aquí es mientras n sea mayor a 0, imprima el valor de n. Y luego le pongo, justo después de que la imprima, ahora asígnele a n un valor
que es n-1. Y después de que todo, y cuando acabe, imprima BLASTOFF, ¿sí? Esto sería como el diagrama aquí a la izquierda. Y al final, entonces, le daría, bueno, está bien. Entonces, arrancó siendo 5. Entonces, la primera ronda del bucle sería, es mayor a 5, sí. Entonces, imprima n. Como n5 lo imprime y aquí está el 5 a la derecha. Luego le resto 1, pum. Y vuelvo a hacer el bucle. Ahora n vale 4, entonces es mayor a 0. Entonces, imprimo el valor de n y así sucesivamente. Entonces, luego 5, 4, 3, 2, 1, hasta que ya llega a 0. Y cuando vale 0, ya no se cumple la condición, entonces se sale de, ahí sí se sale del bucle y sigue leyendo la siguiente línea que es print BLASTOFF. Y ahí ya sale pues pues el resultado final. Y ahí ya acaba el programa. O sea, el programa se repitió y estuvo haciendo lo mismo hasta que n fuera menor o igual a 0. Bien, eso sería una iteración. Entonces, ahora sí, con esto terminamos ya el tema. Paso a decirles las actividades que tienen que hacer y esto sería todo por esta sesión y ya les informaríamos vía correo electrónico todo lo relacionado con la tarea que tienen que hacer y con el primer programa. Entonces, eso sería. Déjenme, les comparto lo que se supone que debería salirles al haber ejecutado Anaconda. Y con eso terminamos. Entonces, bien. Entonces, si todos pudieron seguir las instrucciones del correo que se les envió con el tutorial para instalarlo, deberían haber podido llegar hacia la última pantalla, que era un cuaderno de Anaconda. Entonces ya les voy a compartir qué es lo que sucede cuando lo ejecutamos. Entonces, esperemos un segundo que cargue. Bueno, mientras tanto les sigo preguntando por ahí a las personas, viendo las preguntas que tenga ahí. ¿Qué diferencia trae Python 2 y Python 3? Entonces Python es simplemente el nombre del lenguaje de programación y el número es la versión en la que van. Entonces los que trabajan activamente en el desarrollo del lenguaje a veces tienen formas de hacer las cosas para que el computador las ejecute o formas de hablarle a Python. Y a veces, después de varias iteraciones, se dan cuenta que de pronto hay una manera mejor. Entonces cambian, digamos, un método y ya no se hace de la misma manera, sino que ahora necesito que se lo haga escribiendo la cosa en otro lado, por ejemplo. O esta función ya no va a ser, ya no se usa así, ya va a cambiar de nombre y ahora vamos a utilizar otra para hacer ese proceso. Entonces cambia como la forma como escribo o cambia la instrucción que debo utilizar. Y cuando sale una nueva versión, pues a veces cambian ese tipo de cosas. Bien, eso sería como la diferencia. Python 2, entonces, pues es una versión ya antigua que que se desarrolló pues antes. Y las instrucciones precisas de Python 2, pues son las que están ahí. Y al llegar, digamos, a la versión 3, pues varias cosas cambiaron. Entonces, mucho código que yo tengo en Python 2 no me va a servir en Python 3. Y Python 3, lo que haya ahí, no me va a servir en Python 2, digamos. Pues no necesariamente no me va a servir, pero digamos que es muy probable que sea incompatible. Bueno, entonces, ahora sí ya cargó, entonces les muestro lo que deberían haber, pues lo que les debería salir al haber ejecutado Anaconda. Entonces, si todos ven aquí, este sería como el panel de configuración donde está Anaconda y lo que les pedimos es que ejecuten donde dice Launch, o en español lo que sea que diga, le dan clic ahí y él les va a abrir una ventana nueva de su navegador donde que ya se las comparto también. Entonces, él les va a mostrar esto en este momento, ¿cierto? Les va a mostrar esto y lo que faltaría que hiciéramos es darle nuevo, cuaderno de Python 3,
y él ahí me carga automáticamente en ese navegador, me carga el cuaderno. Y aquí ya le puedo cambiar el nombre, le puedo poner, digamos, Py for externado. Y ahí ya puedo escribir aquí lo que yo quiera y vean que si escribo algo que no tiene sentido, pues Python me va a decir, oiga, ¿qué está diciendo? No lo entendí. Entonces me va a mostrar un error que es conocido como traceback. Bien, entonces, si todos están aquí o los que estén, digamos, en este momento aquí, para que ya solo nos quedemos los que tengamos problemas técnicos con Anaconda, sería hacer lo siguiente. La primera actividad que vamos a hacer y que todo aprendiz de programador debe hacer en su vida es, su primer programa siempre va a ser print hello, bueno, en este caso pongámosle minúscula, bueno, no, hagámoslo aquí bien, con mayúsculas. Recuerden que Python no entiende la diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces tengan eso presente para la tarea que les vamos a asignar. Entonces, hello world. Y aquí tengo un error, ¿cierto? Pues ustedes todavía no lo saben, pero entonces si le doy correr, él me va a decir, oiga, sintaxis inválida, porque ¿qué estoy haciendo mal? Entonces veamos. Entonces lo que pasa es que cuando yo quiero imprimir una serie de caracteres o una cadena de caracteres que yo escriba, debo ponerle comillas al principio y al final. Y de esa manera ya entiende que lo que hay ahí no era una variable ni nada, ni me estoy refiriendo a otra cosa, sino que quiero que me imprima esa serie de caracteres. Y al volverlo a correr, ya me arroja aquí el resultado. Y ese es un programa. Aquí no se ve como si fuera un programa porque estamos dentro del ambiente de Jupyter, pero si ustedes ejecutan ese programa en la consola que sería algo similar a, ya se las voy a compartir. La consola sería algo así como esto. Bien, esto es una consola. Entonces ahí uno corre programas y eso es lo que hace. Solo que en Windows y en Mac y en el sistema operativo, pues hay una interfaz gráfica que hace que uno lo vea bonito y no tenga que ver como solo estas líneas. Bien, entonces Jupyter, pues digamos que no hace que uno no necesite ejecutar la consola, sino que directamente lo veo. Entonces, de nuevo, la tarea que tienen que hacer está relacionada con esto, hacer su primer programa en Python y cargarlo en la sección respectiva en el aula virtual. ¿Cierto? Ahorita como no tienen acceso, pues no hay problema. El acceso quedará por ahí para el lunes ya con su usuario y que va a ser su documento de identidad y su contraseña, que les informaremos en su debido momento cómo ingresar. Y ahí encontrarán la primera tarea, que es esta. Y una tarea adicional que van a encontrar es enviar un pantallazo justamente de algo similar a esto. Y ahí ya están las instrucciones y ya les contaremos pues como de qué va. Entonces, si todos lograron llegar hasta aquí y pudieron hacer esto, pues felicitaciones, ya han corrido su primer programa en Python. Bueno, los que están ejecutándolo y que le están dando enter, entonces no es solo enter, hay dos opciones, que es darle aquí donde dice run o correr o lo que sea que diga en sus idiomas que hayan escogido, y la opción rápida es hundir shift y enter. Y al hundir shift enter, ahí sí se ejecuta. Entonces las tareas estarán en el aula virtual, que para los que estaban aquí consiste en tomar los pantallazos y bueno, pero las instrucciones, como les digo, están ahí. O sea, ahorita solamente les quería contar que tuvieran en cuenta que está relacionada con esto primero que acabamos de hacer, que es imprimir nuestro primer programa, perdón, sí, hacer nuestro primer programa en Python. Bien, eso sería. Entonces, nada, les agradezco mucho por su tiempo. Vamos a proceder entonces con la sección de preguntas y respuestas. Para los que quieran quedarse a que sean resueltas sus dudas, y los que no, pues nos veremos en una próxima ocasión y les enviaremos el link para este video de todas maneras y con la información para que ingresen al aula virtual. Listo, entonces aquí vamos a empezar a resolver una por una. Las que ya están resueltas creo que están ahí.
La versión de Anaconda que debemos instalar, entonces, es la que les enviamos en el tutorial, que es la última disponible en, cuando ustedes pues, se meten a la página de Anaconda, .com/ digamos, downloads, y ahí les va a salir en la página aquí, esta página, ¿cierto? Y aquí acceden y escogen su sistema operativo, que puede ser Windows o Mac o Linux. De hecho, pues ojalá que alguno solo tenga de esas tres. Y entonces sí, los registros, bueno, gracias a ustedes también. Estuvo muy bien, nos rindió, creo que lo logramos en el tiempo previsto. Entonces, nada, gracias. Y los que tengan problemas con el registro, o sea, si les llegó la invitación a la reunión de hoy, entonces no tienen que hacer nada, no se preocupen, quiere decir que su correo está bien. Los que llegaron por cualquier otra razón y obtuvieron este link, necesito que me envíen un correo a mi correo electrónico, que es camilo.delacruz@uexternado.edu.co, y de esa manera hacer la inscripción extemporánea, porque a la 1 de la tarde cerramos las inscripciones. Bueno, los que hayan tenido problemas particulares ya los vamos a resolver en las preguntas, y entonces ya luego resolvemos las dudas específicas de las personas a las que no les ejecutó la distribución de Anaconda. Muy bien. Y bueno, para responderle a Carlos Felipe ahí, que alcancé a leer ahí por encima, la asistencia se verifica usando la aplicación. Entonces en Zoom, como ustedes se registraron, o sea, es decir, pusieron su nombre, ahí luego nosotros podemos tener acceso a los datos de quienes estuvieron en la sesión, y si estuvieron todo el tiempo, y si se salieron o si no, etcétera. Y entonces de esa manera vamos a manejar la asistencia a las clases presenciales, a las clases sincrónicas. Las personas que igual no puedan alguna vez acceder, pues tendrán la posibilidad de ver la sesión grabada, y estamos trabajando en la forma de verificar que en efecto hayan visto el video de la sesión, ¿cierto? Así sea en doble velocidad o lo que sea, pero que lo hayan visto. Entonces eso sería para los que no puedan estar. Listo, entonces continuamos. Entonces aquí está. Hacen clic en Windows, aquí por defecto es Windows. Si tienen Mac, por favor abran la de Mac, o si tienen Linux, pues ejecuten la de Linux, ¿cierto? Entonces vamos a la de Windows. Y en la de Windows, la versión de Python que vamos a utilizar es la 3.7, entonces sería darle ahí en descargar. Bien, y también pueden escoger específicamente qué tipo de computador tienen, si es de 64 bits o si es de 32 bits. Bien. Y ahí, pues al hacerlo, pues yo ya lo hice y ya lo instalé, pero entonces les debe salir descargar esto, y cuando lo guarden y luego lo ejecuten, eso corre un rato, y es probable que se les demore un montón la primera vez, incluso que falle la instalación y sea necesario volverlo a hacer, o sea, como pararla y volverlo a instalar, y ahí ya creo que no tendrían problema. Bueno, vía este mismo correo que usaron para el registro al día de hoy, se les hará llegar la información relacionada con el acceso a la plataforma del aula virtual. Listo, entonces sigamos ahora sí con las preguntas. ¿Por qué usamos Anaconda y no Spider? Pues, es decir, la persona que quiera está bienvenida a utilizar un procesador de texto. Spider es un procesador de texto y una distribución para Python que utiliza IPython, y entonces bien, entonces la pueden utilizar también, no hay ningún problema. Bueno, creo que a Oscar ya le respondimos. ¿Es posible realizar el curso mediante Anaconda Cloud? Pues yo no estoy familiarizado con el uso de Anaconda Cloud, pero desde que puedan llegar a tener un cuaderno a su disposición en el que puedan usar el código, sí. O sea, no tiene que estar necesariamente descargado a su computador, pero sería lo ideal como para que cada uno tuviera su consola en su computador y pueda trabajar sin internet o lo que quiera.
Bien, pero sí, pues digamos que si te funciona así, sí. Hoy vamos a hacer aplicación de los temas en Jupyter, pues creo que lo acabamos de hacer, solamente entonces solamente íbamos a hacer esto por ahora. Una persona dice, ya lo descargué, pero no me abre nada y no encuentro el programa. Entonces, si ya se descargó y se instaló, pues vamos a buscar acá Anaconda en la barra de abajo a la izquierda de sus Windows, y ahí les debería salir Anaconda Navigate, y ahí debería abrirles la página que les mostré ahorita, ¿cierto? Si no sale eso, entonces nos tocaría pues hacer en la sesión personalizada como ver qué está pasando, de pronto que nos permita ver su escritorio, a ver qué es lo que sucede, etcétera. Entonces, nada. Bien, entonces, o sea, si alguien ya descargó Python directamente, eso le va a servir para usarlo en la consola, pero entonces lo que queremos es que usen Jupyter Notebooks, entonces para eso sí tienen que instalar la versión de Anaconda que incluye Python 3.7. Entonces para Alexander sí, tocaría que lo descargue y lo haga igual. El plazo para la tarea es como hasta el próximo miércoles, entonces no hay problema. Encontré el email, gracias, me pasó anoche, no me sirvió, lo desinstalé y lo instalé y estuvo perfecto. Sí, lo que les decía ahorita, entonces es muy probable que a algunas personas no les sirva en este instante y que se trabe, entonces tal vez toque quitarlo y volverlo a intentar después de resetear el computador, y eso normalmente soluciona los problemas. El paso 7 de las instrucciones, perdón, no me acuerdo exactamente cuál es, ya vamos a verlo. Instrucciones. Bueno, ya hay 3 personas que están levantando la mano, ya enseguida les doy la palabra. El 7 debe suceder en el momento en el que uno le da launch aquí en esta ventana que les compartí. Si no es así, entonces tendríamos que ver caso a caso por qué no está funcionando, pero si logran llegar aquí, donde está ya instalado el software de Anaconda, y le dan en abrir aquí en ese botón y no les abre el navegador donde sale eso, pues sería algo muy extraño y tendríamos que mirarlo. No es necesario que abran una cuenta en Anaconda, ¿ok? Solamente eso, pues si quieren tener una cuenta en Anaconda Cloud, pero para nuestros efectos prácticos no necesitan tener cuenta en Anaconda. Listo, entonces, bueno, paso 7, Javier, les tocaría que nos haga su pregunta ya específica para que podamos ver por qué no está funcionando. La versión de Anaconda, creo que ya quedó ahí. Sebastián, las instrucciones las enviaron al correo, correcto. María Paulina, las enviamos a la gente que se registró a la charla inicial. En caso de que no las haya recibido, por favor, mándanos un correo a cualquiera de los 3 profesores y te enviaremos las instrucciones. Y también para que quedes de paso registrada en caso de que no esté registrada, porque lo enviamos justamente a las personas para que tuvieran el link. Lo mismo, Fabián, tendríamos que mirar su situación específica porque pues, no sabría por qué le genera un error. Santiago también, lo mismo, casos individuales tocaría resolverlos de manera individual. Luis Navarro, no sé qué cosa es lo que no le sale. Entonces hagamos una cosa un segundo. Hay personas con la mano levantada, entonces me gustaría que si alguien es de los que quisiera hablar, pues que nos cuente qué es. Serían el señor Luis Parra, Sebastián Ramos y Carlos Betancur y ahora Alexander. Entonces, no sé, Luis, usted levantó la mano primero, entonces si quiere le voy a dar la palabra en este momento para que nos cuente pues que lo que quiera, su intervención. Ahí está Luis, ya puede hablar en este momento. Bueno, mientras Luis, no sé si todavía está o no, pero mientras Luis habilita su audio y nos cuenta lo que quería decir, le respondo a Marta. Sí se puede trabajar con Python desde un celular, probablemente en la nube, pero va a tener problemas pues a la hora de ejecutarse. A veces funciona perfecto, a veces no. Entonces, la forma de trabajarlo desde el celular, desde Android, sería trabajarlo en la nube.
y podemos, si nos haces la pregunta en la sección de preguntas del aula virtual, te podemos dar como más información ya más personalizada, pero no está muy recomendado, la verdad. Y además, si uno quiere programar en general, realmente quiere como tener un teclado y algo, porque escribir en un celular es súper ineficiente y es muy frustrante a veces. Entonces, pues no lo recomendamos. Es posible, pero no lo recomendamos. ¿Cómo hago para que se ejecute en Internet Explorer en Chrome? Es simplemente que el navegador por defecto sea Chrome. Entonces, ponerle a Chrome que sea el navegador por defecto para que no sea... Se instala un montón de cosas, es normal. Sí, pues es normal siempre y cuando sea el mismo programa, tenga por dentro Spire y todos los nombres que aparecen en esta, ¿cierto? Eso es normal y eso pues son otras formas de utilizar el programa y hay varias alternativas también, pero pues dentro de eso nos interesa por ahora el Jupyter Notebook. Entonces no te preocupes, Paula Andrea, que si seguiste las instrucciones tal cual, no instalaste nada como raro, ni nada como virus, ni nada de eso. Entonces, bien. Sebastián, pues si recibió el link y no estaba ahí todas las instrucciones, pues entonces por favor envíenos un correo electrónico con su información. Entonces, por aquí, listo. Eh, bueno, Pablo Andrea, hola, instalé el programa, pero no me lleva nada, finalice, pero no me crea algún enlace para ver la aplicación. Lo mismo, Mauricio, no sé exactamente a qué se refiere, entonces nos tocaría que nos haga una petición individual y lo analizamos con usted directamente. Bueno, Luis realmente no parece que no iba a participar. Sebastián Ramos, no sé si esté ahí, entonces tiene la palabra por si quería intervenir o decir algo, no sé. Ahí tenía la mano levantada. Bueno, tampoco. Ah, bueno, sí. Hola Listo. Camilo. Hola, Sebastián, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Camilo. Ven te cuento. Es que, bueno, yo descargué todo lo que enviaron por el link, pero ahorita que ingresaste a lo de Júpiter, Sí, señor. cuando empezaste a escribir, no tengo ni idea cómo llegó a eso. Si es por un link dentro de los programas que se descargó. Ah, sí, entonces ve aquí en la, no sé si está viendo el Anaconda Navigator aquí en mi pantalla, en la pantalla. Sí, lo estoy viendo. Ahí hay uno que se llama Jupyter Notebook y dice Launch. Entonces, si usted hace clic ahí en ese, él le va a ejecutar una ventana de su navegador con, pero ya le muestro, entonces, con esta, le va a salir esto, ¿cierto? La dirección puede ser un poco diferente, pero normalmente es localhost y va a salir ahí 8888 o algo similar. Bien, y después ahí, una vez usted esté ahí, le da aquí donde dice nuevo y luego clic sobre Notebook de Python 3. Ok. Y ahí debería salirle la configuración. Pues ahí debería salirle ya como el cuaderno con las O líneas de sea, texto donde usted. básicamente escribir en el navegador Anaconda Navigator y ahí lo busco. No, en el navegador no, en la barra de, bueno, depende, si ya lo instaló y todo, está en su, no sé si tiene, digamos, si tiene Windows, si usted abre como el menú inicio y ahí escribe Anaconda, ahí él le va a encontrar dónde está y usted la ejecuta y luego ya le hace clic en el botón que le mostré ahorita y le saldría ya en su navegador, que pues podría ser Chrome o cualquiera que usted utilice. Es que lo que pasa es que Y cuando pongo Anaconda en el buscador de mi computador, ahí me aparece el logo del programa que ya está instalado de Júpiter. Cuando le sí, hago clic, se me abre la ventana negra que mostraste como literalmente solo negro. no, sí, no, pero es que listo, no, toca abrir el Navigator, todo. O sea, escriba Anaconda Navigator o Navigator y ahí ese cuando lo abra, ahí ya le va a abrir es como el suite de todos los programas y dentro de ese sí se ejecuta ahí el Jupyter y ahí ya le sale bien, porque sí, normalmente también se ejecuta una consola que aparece por ahí, pero pues depende de cómo la vaya a abrir. Perfecto. Listo. Listo, Entonces, agradezco. vale.
Vale, sí. Sebastián, adelante. Bueno, mientras Sebastián está ahí, entonces María Camila, ¿en qué se diferencian las distribuciones de Python de los editores de texto? Entonces, digamos, Anaconda es el distribuidor de Python, ¿cierto? Anaconda reúne una serie de herramientas para análisis de datos, específicamente dentro de las cuales están los notebooks de Jupyter, pero cualquier distribución que me ofrezca Notebook de Jupyter pues serviría en principio, pero pues no queríamos ponernos a usar cualquiera que ustedes quisieran, sino que todos tuviéramos la misma. Y esta pues nos ha dado buenos resultados. ¿Qué diferencia hay ya no entre las distribuciones, sino específicamente entre los notebooks y los editores de texto? Es que en el notebook de Jupyter uno puede ejecutar diferente código y ver ahí cómo corre, puede tomar notas, que fue algo que a lo mejor no hice mucho énfasis, pero es algo de lo que tiene, que es súper útil. Entonces les voy a mostrar aquí, los que estén aquí un momento, por ejemplo, aquí en mi cuaderno de Jupyter, yo podría simplemente tener aquí como una anotación, y en vez de que fuera una línea de código, puedo poner aquí con Markdown y escribir como a continuación el código para hacer un print, por decir algo, y ya, y lo guardo, y lo dejo así. Luego agrego otra celda, y este de arriba me va a quedar como si fuera texto, ¿cierto? Puedo usarlo como si fuera, o puedo ponerle título o lo que sea, y de esa manera pues es como si fuera un cuaderno de clases. Es decir, puedo tomar apuntes, etcétera, y adicionalmente puedo ir corriendo mi código y guardándolo, y entonces es muy amigable para uno entender, digamos, el proceso de hacerlo. Cristian, listo, iPad 6, sí, correcto. Catalina, se puede desde un iPad, es mucho más, o sea, se puede correr desde el iPad, pero toca que corras en la nube el Jupyter Notebook, porque pues en el iPad pues no sería lo ideal correrlo, pero sí se puede. Paula Andrea pregunta que si puedo repetir el ejercicio de la clase. Pues aquí lo tengo, mira, es esto, es simplemente escribir esto, y el resultado del programa es que diga Hello World, y ya, eso es. O pues podemos ponernos un poco más patriotas y que quede en español. Entonces sería Hola Mundo, bien, solo que la tarea sí es en inglés. Listo, Paula. ¿Cómo hago para colocarle el nombre personalizado a mi programa que codifique para después buscarlo? Ya que lo de guardar y el saco me está diciendo checkpoint create tal. Pues no sé si lo que voy a decir sea la respuesta específica a esa pregunta de Mildred, pero en todo caso acá arriba, donde está aquí donde está el nombre, arriba, al hacer clic, le puedo poner un nombre personalizado al cuaderno, y luego cuando vuelva a abrir, que me vuelva a arrojar esta página, lo encontraré en algún punto. Aquí tengo pues un montón, ¿cierto? Pero ustedes en este instante creo que solo tienen el de ustedes, o sea, solo tienen uno, entonces pues no van a tener este problema que tengo yo, y es que tengo muchos archivos de Python aquí, sino que solo les va a salir uno, pero lo van a encontrar por el nombre. Entonces, si no le ponen nombre, se va a quedar con un nombre como Untitled 1, 2, 3, 4, 5, pero si le ponen nombre lo van a encontrar así, como por ejemplo de clase 2, o Data Wrangling, o Exercise, lo que sea, y ahí les va a salir y lo pueden cargar, y la siguiente vez que abran ese cuaderno les va a salir donde estaban y no van a perder como el archivo. Las tareas, ¿cómo saber cuáles son y cómo subirlas? Porque van a poder acceder al aula virtual de la universidad, como les dije hace un rato, y pues todavía no está, pero va a estar pronto. Entonces, probablemente el lunes ya les llegará el correo con las instrucciones para acceder al aula virtual, y dentro del aula virtual encontrarán las tareas y la información de cómo hacer las tareas, y ya. Puedo hacer la tarea en no sé qué es de ese code y mandar el pantallazo de la ejecución. Sí, o sea, no sé, si eso es cualquier cosa que le corra Jupyter, pues lo puede hacer. Lo importante es
es que lo haga. El ideal es que hubiera instalado la distribución de Anaconda que dijimos. Entonces, pues de hecho la idea era que la tarea era para comprobar que habían instalado el Jupyter Notebooks. Y el pantallazo de la ejecución, es lo que tiene que hacer. Entonces, no sé, pues si se puede que descargue la distribución de Anaconda. Si no, pues nos cuenta y nos explica y probablemente no haya ningún problema y puede trabajar de la forma que quiera. Y todo queda guardado automáticamente, debo salvar cada cambio, Jairo, todo queda grabado automáticamente. Entonces, si usted escribe aquí su código y todo eso, y usted va a ver que arriba, acá a la derecha, donde dice autograbado, usted escribe y él en un momento va a guardar. ¿Listo? Pero pues no en este instante, digamos después de que lo corra, por ejemplo, no sé, eventualmente él va a guardar y cuando cierre, él va a estar ahí, no tendría que guardar manualmente, ¿ok? Aquí me dice que tengo guarda sin grabar, pero lo normal es que funcione y que se guarde solo. Entonces, eso sería, en ese sentido se va a guardar solo automáticamente, idealmente, pues. En este instante no sé por qué no me está grabando, pero sí, él normalmente sí graba automático. Eso, ya, ¿sí ven? Ya, un segundo después, un momentico después, ya él guardó, sin necesidad de haberle dado guardar. Entonces, ahí ya. Diana Barahona, la tarea se va a informar vía aula virtual. Consiste en tomar un par de pantallazos y en escribir un código ahí dentro del aula y ya, pues ahí están las instrucciones después. Pues, por ahora simplemente estar pendiente del correo y por ahí lunes que se creen las aulas pues que se cree el acceso a ustedes, porque es que finalmente fueron más de 500 personas, más de 400 personas, pues mientras se procesa esa información y se crea. Bien. La asistencia de Facebook la cuentan. En principio no estamos transmitiendo ya en Facebook porque con esta plataforma, con esta modalidad, cabemos todos los que estábamos en el registro oficial. Entonces, esta nos da para 500 participantes, entonces no vamos a hacerlo por lives de Facebook, pero y ese primer día, esa sesión virtual, pues no cuenta como asistencia. Entonces, es a partir del día de hoy. Bien, listo. Eso creo que con eso resolvimos la mayoría de preguntas y los que no, y como les digo, la mayoría de preguntas que estaban haciendo sobre casos puntuales de que no les funcionó, entonces les pediría a esas personas, que no eran tampoco muchas, que nos envíen un correo electrónico diciéndonos su caso particular y nos ponemos de acuerdo en algún momento que les podamos colaborar a ver qué es lo que puede estar funcionando. ¿Listo? Entonces les agradezco nuevamente y no sé si las personas que tienen la mano levantada quieren hablar o era en el otro momento, pero igual les voy a dar habilidad para que puedan hablar y si el que quiera hablar de los que tienen la mano levantada es bienvenido a hacerlo y ya igual con esto nos despedimos. Entonces estaba Rafael, Marta y Luis, ahí ya están todos los que tienen la mano, podrían hablar si quisieran en este momento y si no, pues, Hola, pues nada, ya, el fin de la sesión. Hola Marta. buenas noches Camilo, ¿cómo estás? Camilo, yo tengo un problema de instalación, te mandé un correo esta mañana, pero supongo que no lo viste. A mí me dice que busque otra ubicación para ejecutar eh, el instalador, pero cuando yo hago esto y lo instala, ¿sí? Nunca me muestra el navegador ni la posibilidad de elegirlo. O sea, ya instalaste el programa, ¿cierto? Y hasta ahí no hubo problema. Yo lo veo, o sea, yo busco mi archivo en mis carpetas y lo veo y veo las carpetas donde se instaló, ¿sí? Aparentemente. Sí. Pero nunca me sale el ejecutable para seleccionar el Júpiter. Y dos, o sea, no corre, no hace nada. Entonces intento reinstalarlo y me dice que es un problema de ubicación en el directorio que lo guardé, pero no sé. Listo, Marta. Lo que podemos hacer es entonces generar una sesión dentro de las tutorías y ahí ya en una reunión en la que me puedas compartir la pantalla y todo, podríamos como solucionar el problema más
fácil, porque así es un poco complejo, porque no soy capaz de saber qué es lo que está pasando. Entonces eso me ¿Te sirve si podría te mando funcionar. los pantallazos mientras tanto? Sí, dale, entonces si algo manda el correo mientras tanto con los pantallazos, lo vamos viendo y cuando tengamos la solución te contactamos para una reunión ahí corta en la que te podamos colaborar con eso. Sí, 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 algo bien práctico. Gracias, Camilo. Listo, Marta, gracias a ti. Doctor, Rafael, buenas noches, con Luis bueno, Navarro. Luis, ¿cómo le va? Bien. Doc, ya yo abrí Júpiter y estaba haciendo el ejercicio que usted estaba comentando y Sí. pues comencé a escribir en el cuadernillo y la primera línea me sale in, entre corchetes 1, escribí print, abro paréntesis, comillas, hello world, cierro y me sale en la parte de abajo pues nuevamente la palabra hello world, pero cuando tú lo hacías en la pantalla te salía esa línea, in, Ah, ok. entre corchetes 7, a mí eso no me sale. No, no importa, esta es la instancia, eso tal vez sea cuestión de configurar que salga o no salga, pero no le sale nada, no le sale un número cualquiera. No, no me sale nada, me sale debajo del in, pues donde ingreso la primera raya, me sale abajo la palabra Hello World solito. Así como usted lo tiene, así. Hola mundo. Ok, o sea, lo único que nos sale es esta parte de acá a la izquierda Ajá, no que, me sale ese número, sí señor. listo, no, eso no es importante, luego lo miramos, probablemente sea simplemente como aquí, pues no sé, configuración del, de la visualización, pero no es un tema que afecte para nada, o sea, que no se Ah, listo, preocupe. muchísimas gracias. Vale, Luis, usted. Rafael, Hola. ¿quiere? Sí. No, mira, es que en el Mac cuando intento bajar la aplicación me dice que la instalación falló, que hubo un error y que debo contactar el manufacturero que hizo la aplicación para poder resolver la falla. Entonces, pues me aparecen todos. Entonces, no sé, Rafael, pueden haber sido varias cosas, puede haber sido que bajó la versión de Windows para Mac o algo así, no tengo ni idea, puede que sí haya bajado la de Mac y si bajó la de Mac, entonces no sabría explicarle por qué, pero entonces lo que podemos hacer es lo mismo que cuadramos con Marta. Por favor, mande a nuestros correos de la universidad los pantallazos y nos plantea la situación y ahí ya nosotros podemos ver qué podría hacer y le respondemos porque en este momento es muy difícil Ok. entender exactamente. Listo, y nos Ah, manda eso que nos contó y ahí ya miramos cómo lo solucionamos. listo, Camilo. Gracias. Vale, vale, Rafael. Bueno. Listo, con esto se han resuelto las dudas y las personas que tenían la mano levantada de igual manera. Listo. Ah, bueno, por acá hay una última pregunta que dice que cuál es la diferencia entre la programación de MATLAB, Stata, R y Python en términos de eficiencia y optimización. Pues es una pregunta, digamos, un poco más técnica. MATLAB pues, en particular es un lenguaje propietario, entonces no es de licencia abierta ni código abierto como Python y RStata son específicamente o pues por lo menos muy orientadas a trabajo con estadística y bases de datos y estadística y Python ofrece un poco más de versatilidad y sirve pues como para digamos otras actividades también complementarias y no solo para estadística y ciencia de datos. Sin embargo, pues cada lenguaje tiene sus, digamos, detractores y sus amantes. Entonces, pues, si esta pregunta no la haces vía cuando ya estén habilitadas las aulas virtuales, ahí ya te podríamos dar como una respuesta más específica y más apropiada. Entonces, creo que con eso queda resuelta por ahora. Listo. No sé qué más preguntas. Diana Barahona, nuevamente, todo este cuento. La tarea es hacer algo similar, pero está dentro del ambiente del aula virtual. Y otra tarea que se me olvidó decirle, entonces a los que estén aquí, es ver una serie en Netflix, un capítulo específicamente sobre, que es muy agradable, sobre lenguajes de programación y se los compartiremos también vía correo. Bien. Listo, les agradezco a todos por su participación. Si hay alguna pregunta que no haya sido resuelta, pues quedará ahí, se las trataremos de resolver la siguiente o vía el aula virtual. Y no sé si alguno de los profesores quiere resolver alguna pregunta, creo que alguno de ellos estaba esperando para resolver algo de ahí, no sé, y si no, pues vale, que estén muy bien a todos, que pasen muy buena noche y gracias por la primera sesión.
Listo, Mauricio, porfa, escríbanos un correo contándonos de la situación específica para ver si es la misma cosa de Marta, podríamos pues de una vez buscar la solución para ambos y contarles específicamente, porque así es complejo como entender exactamente qué problemas que tienen. Entonces nos manda, porfa, imágenes del procedimiento que está haciendo y lo que le sale y ya con eso lo trabajamos, ¿listo? Y listo. Ah, la serie se llama, perdón, está en Netflix y se llama Explained y el capítulo se llama creo que Code, pero yo les mando la información a todos porque ya se me olvidó decírselos antes de que salieran, entonces se los mando por un correo con el link para la sesión de hoy, ¿listo? Bien, parece que Diana tiene la respuesta para los que han tenido ese problema, entonces léanla por favor, dice que como tienen Mac, intenten instalar ahí la página de internet. Bueno, listo, gracias a todos. Entonces damos por terminada la sesión de hoy. Nos veremos entonces el próximo jueves y les daremos la información de las tutorías a partir del lunes para que puedan solucionar las dudas que eventualmente sucedan y la comunicación a partir de ahora entonces sería directamente con el aula virtual y que estén muy bien, muy buenas noches y bueno. John, antes de que se vaya, entonces es copiar y pegar simplemente para ponerle en la tarea y para el pantallazo es simplemente tomar un pantallazo con el teclado, hay una tecla que se llama imprimir pantalla y luego la pega en Paint o algo así y ahí sube el archivo. Bien, eso sería, entonces no se preocupe. Bueno, listo, ahora sí creo que con eso podemos dar por terminado. Gracias a todos y que pasen una muy buena noche.